Muy buen día a todos. Nuestro tema de grado de maestría en prevención de riesgos laborales es sobre la incidencia de la lumbalgia en el personal de almacén por manejo de cargas con equipo auxiliar. Es presentado por su servidora María Fernanda, Karen Mariem, Cintia Carolina, Francisco Javier y Andrea Judith. Nuestra exposición está centrada en 5 temas, en donde podemos destacar la fundamentación del tema de investigación, descripción del centro de trabajo, los factores de riesgo ergonómico y psicosociales y finalmente las medidas preventivas, así como una conclusión. La lumbalgia se define como el dolor en la región lumbar. Según el IMSS en el año 2023, a esta lesión se le puede agregar otras lesiones osteomusculares o involucrar a los ligamentos, lo cual puede llevar a una limitación en sus arcos de movimiento, es decir, una limitación funcional, lo que impacta directamente en la realización de sus actividades cotidianas. Los dolores lumbares son una de las principales causas de ausentismo laboral, lo que conlleva a un aumento en los costos por incapacidades temporales y por atención médica para este padecimiento. A nivel nacional, según información de los incidentes y enfermedades de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el año 2011, las lesiones lumbares ocupan el 7º lugar. En México se ha observado que dentro de las principales causas de consulta en las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran las lesiones osteomusculares, siendo la principal las lesiones lumbares, en pacientes que comprenden edades entre los 20 y 59 años. Cabe mencionar que según las estadísticas del IMSS en el 2017, cerca del 30% de las incapacidades se relacionan directamente al trastorno de la lumbalgia. Los montacargas son vehículos utilizados para levantar y mover con mayor facilidad aquellas cargas que están fuera de los rangos o de la capacidad de la persona para trasladarlas dentro del trabajo. Esto se realiza de una forma automatizada y no manual, lo que ayuda a mejorar el realizar sus actividades de manera más eficiente, eficaz y con una disminución en los riesgos de lesiones que pudiesen llegarse a ocasionar. Como lo menciona Alfaro en su artículo en el año 2016, también se ha visto que el uso del equipo móvil, en este caso los montacargas, llegan a generar movimientos oscilatorios, es decir, vibraciones, que esto, sumado a otros factores de riesgo ergonómico, como posturas prolongadas, que son de 8 a 12 horas durante una jornada laboral, y otras características como edad, sexo del trabajador, pueden conllevar a lesiones osteomusculares. Como menciona Silva en su artículo del año 2020, también se ha demostrado que los montacarguistas traen consigo ciertas enfermedades laborales, como lo es un aumento en el estrés, lo que puede conllevar a casos de cefalea, somnolencia, insomnio, problemas en el apetito, así como aumento en la fatiga, disminución de la concentración, lesiones musculares por los movimientos oscilatorios del equipo. Dentro de su estudio, también se demostró que de los 257 días de incapacidades de la empresa estudiada, 150 fueron relacionados con problemas osteomusculares, de los cuales directamente 102 fueron a causa de una lesión lumbar. Es por ello que es de suma importancia desarrollar un trabajo con un enfoque preventivo para llevar un adecuado seguimiento, lo que permite a la empresa cumplir con la normativa de la norma oficial mexicana 036 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2018 para manejo manual de carga y factores de riesgo ergonómico y la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 2018 para factores de riesgo psicosocial. El objetivo del estudio es demostrar la incidencia de lumbalgia en personal montacarguista y analizar los factores de riesgo ergonómico que contribuyen a esta condición. Se busca identificar los factores protectores que disminuyen la incidencia de la lumbalgia dentro de los trabajadores del almacén del CEDIS y diseñar un programa de intervención preventivo para reducir la incidencia de la lesión de la lumbalgia dentro de nuestros trabajadores. Cremería Ibáñez. La Cremería Ibáñez fue fundada en el año de 1978 por el ingeniero en alimentos Porfirio Ibáñez. Él fue hijo de una familia ganadera del municipio de Villa de Reyes, quienes se dedicaban principalmente a la crianza de ganado y a la venta de productos lácteos. Porfirio era un joven orgulloso de sus raíces, visionario y preocupado por la creciente migración de las personas jóvenes de su comunidad, quienes buscaban diversas oportunidades laborales, y vio la oportunidad de mejorar y expandir el oficio familiar, ofreciendo de esta manera empleos a los habitantes de su municipio, con la finalidad de comenzar a distribuir sus productos lácteos frescos y de alta calidad a zonas aledañas. En 1984, esta pequeña cremería, que al principio era solamente el sustento de una sola familia, se convirtió en una de las empresas proveedoras de productos lácteos en la zona del centro del estado de San Luis Potosí, creando así muchos empleos para personas locales y gran parte de desarrollo urbano en la localidad, trabajando poco a poco
en la idea de construir una fábrica que iniciara con la propuesta de ampliar variedad de productos. En el año de 1992 se logró la construcción de una pequeña fábrica en el municipio de Villa de Reyes, misma que fue el sustento de 40 familias del municipio y de zonas aledañas. Pero, recordando que el ingeniero en alimentos Porfirio Ibáñez era muy visionario, él se planteó un objetivo, el cual fue expandir las zonas de distribución y generar más empleos dentro del estado, por lo que la Cremería Ibáñez logró obtener la inversión necesaria para la construcción de la actual fábrica de los productos lácteos de la más alta calidad en el Parque Industrial Logist. Visionario, joven y teniendo como negocio esta cremería, la cual le daba el sustento a más de 40 familias, en el año del 2007 comenzó a distribuir en diversos estados, como Nuevo León, Guanajuato y Zacatecas. El recibimiento de sus productos, sobre todo en el estado de Zacatecas, fue muy bueno y fue por ello que construyó su primera sucursal en la central de abastos del mismo estado. Se inició la construcción de un centro de distribución y almacenamiento en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. En el año del 2018, Cremería Ibáñez inicia con la implementación del uso de energías renovables dentro de sus procesos como una de las prácticas sostenibles responsables. Actualmente, Cremería Ibáñez busca ser reconocida como una de las mejores empresas lácteas mexicanas, ofreciendo empleo a más de 300 familias en toda la República Mexicana, logrando ser una empresa socialmente responsable e implementando prácticas sostenibles que no ponen en riesgo la calidad de sus productos. La misión de la empresa de Cremería Ibáñez es ser una de las mejores productoras y comercializadoras de productos lácteos de alta calidad, que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores y contribuyan al bienestar de las comunidades en las que operamos. La visión, ser la primera opción para los consumidores que buscan productos lácteos frescos, nutritivos y de alta calidad. Al mismo tiempo, es un modelo a seguir para las pequeñas y medianas empresas en la industria láctea, en términos de responsabilidad social y ambiental. La Cremería Ibáñez actualmente cuenta con un certificado de calidad ante la ISO 19001, reconocimiento multicolor a empresas potosinas socialmente responsables y el premio al mejor proyecto de las pequeñas y medianas empresas potosinas. Cremería Ibáñez es una empresa perteneciente al sector industrial de giro alimenticio, que se dedica al procesamiento de la leche de vaca para cubrir y distribuir diferentes productos listos como crema, yogur, queso, requesón. Actualmente, en Cremería Ibáñez contamos con aproximadamente 850 colaboradores y, de ellos, 730 laboran directamente en las 2 plantas y centros de distribución, que son los CEDIS, y 120 trabajan de forma indirecta. La organización se divide en 5 niveles, los cuales cuentan con personal ampliamente capacitado para cumplir sus actividades y tareas dentro de la empresa. Hola, yo soy la integrante Karen y yo les voy a explicar la metodología que elegimos para poder evaluar el factor de riesgo que tiene un montacarguista a la hora de desempeñar su trabajo. Esta metodología nos va a permitir evaluar cada una de las fases de las posturas que un trabajador de un montacargas tiene, y también la escogimos ya que esta también considera el tiempo en la que un trabajador se mantiene en esas posturas y cuánto le podría afectar, a diferencia de la metodología de Rula, que solo considera posturas individuales. Ya que en métodos observacional nosotros nos apoyamos de imágenes y videos de una persona real realizando su actividad. Para empezar a aplicar la metodología, se dividieron en fases cada uno de los movimientos del montacarguista para identificar sus posturas que adopta en todo el trabajo, los cuales detectamos 6 fases. La primera es cuando el montacargas hace una primera inspección, en la que verifica frenos, las luces, los neumáticos y otros componentes para asegurarnos que la maquinaria está en buenas condiciones. En esta primera fase se detectó que el trabajador se mantuvo con la espalda recta, ambos brazos se mantuvieron por debajo del nivel de los hombros, se mantiene en pie con el apoyo de sus 2 piernas equilibrado, y la carga en esta primera fase es menor a 10 kilogramos. La segunda fase que realiza el montacargas es la inspección de la carga. En esta fase sí se detecta una inclinación hacia adelante o hacia atrás, los brazos o al menos un brazo completamente por encima del nivel de los hombros, de pie, y el peso es menor a 10 kilogramos ya que realmente él no la está cargando, solo está haciendo la verificación. La tercera fase es cuando el trabajador sube a la cabina. En esta fase la espalda se mantiene recta, ambos brazos por encima del nivel de los hombros, las piernas se mantienen de pie con peso sobre una pierna recta y un ángulo de la rodilla correspondiente mayor de 150 grados. También en esta fase se detecta una carga menor a 10 kilogramos. La cuarta fase es cuando el montacargas da arranque a la maquinaria. En esta fase se detecta la espalda inclinada hacia adelante o atrás, ambos brazos por debajo del nivel de los hombros, sentado con el peso del cuerpo en los glúteos, y a pesar de que el peso puede ser mayor de 20 kilogramos que va a cargar la maquinaria, él realmente no la va a estar cargando, entonces puede decir que el peso es menor o igual a 10 kilogramos. Se consideró la fase 5, que es la posición en la que está constante el trabajador, la cual mantiene la espalda inclinada hacia adelante o atrás, ambos brazos por debajo del nivel de los hombros, sentado con el peso del cuerpo en los glúteos y con la carga menor a 10 kilogramos, a pesar de que sí existe una carga en la maquinaria. Y la última fase que se consideró es cuando el trabajador baja de la cabina, el cual tiene una posición de espalda recta, ambos brazos por encima del nivel de los hombros, de pie con el peso sobre una pierna recta y la carga menor o igual a 10 kilogramos. Después de detectar las fases de posturas, a estas posturas se les asigna un nivel de factor de riesgo. Es, por ejemplo, la espalda. La espalda recta se le va a asignar un nivel de 1. La espalda inclinada hacia adelante o atrás se le va a asignar un nivel de factor de riesgo 2. La posición de los brazos cuando se mantienen por debajo del nivel de los hombros se le va a asignar un nivel de riesgo 1. Un brazo o alguno de los 2 brazos a nivel por encima de los hombros se les va a asignar un nivel de riesgo 2. Ambos brazos o parte de ellos arriba del nivel de los hombros se le va a agregar un nivel 3. Para el caso de las piernas, si el trabajador se mantiene sentado con el peso del cuerpo en los glúteos, a este se le va a dar un nivel de factor 1. De pie con las 2 piernas rectas y en equilibrio, a este se le va a dar un nivel de riesgo 2. De pie pero con una pierna recta, se le va a asignar un nivel de riesgo 3. En cuanto a las cargas, se considera que cuando el trabajador tiene un peso menor a 10 kilogramos, se tiene un nivel 1, entre 10 y 20 kilogramos un nivel de riesgo 2 y más de 20 kilogramos un nivel de riesgo 3. Estos niveles son en base a las tablas que la metodología maneja.
Una vez asignados los valores, se procede a la evaluación de las posturas registradas en todas sus fases con el apoyo de las tablas de la metodología OWASP, que se llama evaluación de las posturas adoptadas. Con los niveles, haremos uso de esta tabla en la cual buscaremos la intersección de los números que obtuvimos y esta nos dará otro nivel, como se muestra a continuación. Y con esto obtendremos categorías del 1 al 4. Para las se obtienen unos resultados de categorías de riesgo, la cual la 1 significa que la actividad realizada no tiene riesgo de lesión musculoesquelética, es decir, que no es necesario la aplicación de medidas correctivas. Sin embargo, la fase 2 sí requiere modificaciones en el proceso, aunque no de tipo inmediato. Con esto obtendremos un primer resultado. Sin embargo, lo mejor de esta metodología es que no solo se queda en evaluar las posturas, también evalúa las posturas a través de la frecuencia que éstas tienen. Entonces, si se considera que en una jornada de 8 horas, la fase 1 y 2 se repite una vez, la fase 3 y 6 se repiten 2 veces, la fase 4 se repite 2 veces y la fase 5 se mantiene en 7 periodos. Recordando que la fase 5 es la posición en la que el trabajador se mantiene constantemente. Con esto obtenemos porcentajes de frecuencia, dependiendo del porcentaje que se obtuvo anteriormente, buscaremos la intersección, donde también obtendremos niveles de riesgo. Con esto se obtuvo que el nivel de riesgo 1 es normal, significa que es una actividad sin riesgo y no es necesario una medida correctiva. El nivel de riesgo 2 sí se requieren modificaciones, pero no de manera inmediata, es ligero el riesgo. El nivel 3 son posturas con alto riesgo, se debe de rediseñar la tarea pronto como sea posible. El nivel 4 habla de riesgos extremos. En estas medidas son urgentes ya que la situación es intolerable. En conclusión de la metodología se obtuvo que si solo evaluamos las posturas que mantiene el montacargas sin considerar la frecuencia, realmente ninguna refiere a un riesgo mayor. Sin embargo, cuando ya se considera la frecuencia y el tiempo en el que el trabajador mantiene una postura, el mayor riesgo musculoesquelético está en la espalda. Esto quiere decir que sí se debe de rediseñar la tarea tan pronto sea posible, ya que tienen un factor de riesgo alto. Hola, soy Francisco. Voy a darles un resumen de lo que fue la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial para la posición montacarguista de la Cremería Ibáñez. Es nuestro caso de estudio para este trabajo de investigación, ¿no? Es importante mencionar, antes de comenzar, que nos enmarcamos completamente en lo que fue la norma 035 de la STPS, denominada factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. Sin dejar a un lado lo que es la norma 030, ¿no? del que se denomina servicios preventivos de seguridad e higiene, del que se desprende el diagnóstico integral de seguridad e higiene. Bien, una vez dicho esto, procedemos con lo que es el análisis de la población y muestra que tomamos para poder aplicar las guías de referencia 1 y 2, que fueron las que aplican según la norma, según la cantidad de personas y según lo que nos refiere la norma 035, ¿no? En este sentido se identificaron 50 trabajadores que se dedican a la posición de montacarguista y de estos 50 trabajadores pues se desprende una población de 35 hombres y 15 mujeres, distribuidos en 3 turnos de trabajo, diurno, mixto y nocturno. Turnos de trabajo que no exceden las 8 horas, con 30 minutos de descanso cada uno. Y de esos 3 turnos, 25 están en el turno diurno, 15 están en el turno mixto y 10 están en el turno nocturno. De esta población de 50 trabajadores se escogió una muestra de 10 personas distribuidas en estos 3 turnos para aplicar las guías de referencia 1 y 2 de la norma 035 de la STPS. Bien. Luego de elegir esta muestra, se realizó una pequeña entrevista a los trabajadores para determinar si fueron objeto de algún evento traumático, tal como establece la guía de referencia número 1. La respuesta fue negativa para estos 10 trabajadores, entonces por eso no incluimos esta guía en nuestro trabajo de investigación. Bueno, una vez ya hecha esta entrevista, procedimos a lo que fue la aplicación de este cuestionario de la guía de referencia número 2, de lo cual se desprendió que los trabajadores indican en su mayoría que están expuestos a una carga de trabajo elevada. Esta respuesta corresponde perfectamente con lo que es el sistema de trabajo de la Cremería Ibáñez, debido a que los trabajadores que se dedican a la posición de montacarguista se ven sometidos a altas cargas de trabajo, en el entendido de que tienen que mantener operativas las líneas de producción y gran parte de su actividad que realizan en estos 3 turnos de trabajo depende pues la productividad de la empresa. Es por ello que no escapa o no es extraño que hayan respondido este cuestionario de manera que estén sometidos a esta carga de trabajo. Bien. Se puede observar también que los trabajadores dicen que esta carga de trabajo eleva su estrés, eleva su carga mental, eleva su capacidad de concentración. ¿Por qué? Porque no existe un descanso prolongado para ellos. Solamente se les ofrecen los 30 minutos de descanso, que están contemplados en la LFT. No, más adelante otra compañera va a explicar lo que son estas conclusiones, ¿no? A las que llegamos de estos factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, pues es importante mencionar que en el contexto de trabajo donde se encuentran estos trabajadores es un contexto donde no existe violencia de trabajo y donde existen oportunidades de crecimiento para ellos,
se pudo evidenciar ya debido a que existen ya personas que tienen la posición de supervisores y anteriormente fueron montacarguistas, ¿no? Entonces, y pues también se ve referido en lo que es la resolución de los cuestionarios. Los trabajadores están al tanto de que tienen oportunidades de crecimiento. Esto referido pues a lo que es la parte de crecimiento personal, ¿no? Nada más de estos trabajadores que se identificaron, solo uno indica con un factor de riesgo psicosocial elevado. Entonces, esto nos obliga pues a aplicar lo que es las medidas preventivas que están previstas en la norma 035. Bien. Para cerrar nuestro tema, estamos hablando en las medidas preventivas respecto a todo el análisis que se hizo en esta investigación. Estas medidas están divididas en medidas preventivas para riesgos ergonómicos y medidas preventivas para riesgos psicosociales. En medidas a riesgos ergonómicos destaca por la naturaleza del trabajo, por las actividades que realizan, las jornadas y las quejas o situaciones que se presentaron durante esta investigación, pues pudimos implementar o dar propuesta de la implementación para unas medidas esenciales que serían los descansos para el trabajador en un tiempo de 15 minutos para que pueda hacer pausas activas, el cambio de equipos de rodamiento y amortiguamientos en montacargas, ya que el mantenimiento de los equipos también es una parte fundamental para que el equipo sea ergonómico y pues tenga resultados favorables. La colocación de espejos cóncavos y espejos retrovisores para aumentar el campo visual del operador en las operaciones en reversa, ya que en este sentido se observó que también este tipo de actividades desarrollan en mayor medida algún trastorno musculoesquelético. El limitar la velocidad del montacargas para reducir los movimientos oscilatorios por el tema de las vibraciones, desgastes osteomusculares, incluso visuales. Y realizar inspecciones mensuales del montacargas y del lugar de trabajo con la finalidad de identificar algunos otros factores que nos pudieran ayudar a reducir los riesgos ergonómicos. Equipos auxiliares como patines, diablitos, otras paletas para realizar el entarimado del producto o la automatización de estos procesos, ya que se observó que el personal también está involucrado en estas actividades y pues una manera de que puedan disminuir la parte del riesgo de cargas manual o de sobrecargas puede ser implementando estas medidas. En el caso de las medidas para riesgos psicosociales, podemos destacar considerar de 3 a 5 minutos para ejercicios de calistenia al menos 2 veces durante el turno, garantizar que el personal pueda rotar al menos cada 3 horas en diferentes zonas de trabajo para que no sea una posición sedentaria o que lleguemos a este punto de la monotonía del trabajo, garantizar que se cumpla el acuerdo de la ley de las 48 horas de trabajo semanales, ya que se observó que se tenían extensiones de horario, horas extras, o que en caso de que el personal de turno no llegara, pues el personal que estaba en turno tenía que cubrir el siguiente turno, y esto también hace que el personal pues sufra de estrés, fatiga y otras condiciones que pueden afectar su salud. El mantenimiento de las instalaciones y equipos utilizados con un checklist diario o, en este caso, limitar el tiempo de los trabajadores que estén expuestos a vibraciones para que igual no tengan ningún tema de desgaste muscular y de igual forma, ¿no? Los riesgos ergonómicos se relacionan con los riesgos psicosociales y pues con esta manera atacamos los dos puntos. Finalmente, también al ser una empresa con productos lácteos, pues estamos hablando de cámaras frías, en donde pues la propuesta es designar al personal que trabaje en zonas frías y tener periodos de adaptación para las jornadas que estarán cubriendo, además del uso de equipo de protección térmico. Tanto en las medidas preventivas ergonómicas como psicosociales, pues involucra capacitación, involucra quizás la compra de diferentes materiales, el ajuste con los proveedores para poder que nos brinden la atención necesaria o que asesorías para saber qué es lo mejor que podemos hacer hacia el personal. Entonces, en este sentido, la empresa pues sí tendrá que hacer una inversión quizás económica, pero viéndolo por el lado de beneficios, pues es mejor que tenga el personal un buen ambiente de trabajo para que con esto se reduzca el problema que iniciábamos, en donde el personal o en general las personas comienzan a tener problemas de lumbalgia por sus actividades. Para cerrar el tema, como conclusión, tenemos que en la jornada laboral del montacarguista, él se mantiene constantemente sentado con la espalda recta y el peso pues soportado en la parte de sus glúteos. Al estar en un tiempo prolongado en esta posición, pues a lo largo va a desarrollar problemas musculoesqueléticos en donde pues normalmente se suceden, que es en este caso la zona lumbar, que es nuestro caso de estudio. Los resultados nos mostraron que existen riesgos ergonómicos significativos en el manejo manual de cargas y con el tema de las posturas forzadas para el caso de un montacarguista, por lo que es necesario que estas medidas que propusimos se implementen de manera inmediata para poder prevenir que posteriormente el personal tenga este tipo de enfermedades. A manera de cierre, se demostró que la incidencia de la lumbalgia en personal montacarguistas dentro del CEDIS de la empresa Cremería Ibáñez es a causa de las posturas, cargas manuales, tiempo de operación y movimientos oscilatorios generados por la operación de los equipos móviles auxiliares por la naturaleza de sus actividades.
Esperamos que esta información pueda ser de utilidad para desarrollar futuros trabajos de investigación en cuanto al tema de factores de riesgo psicosociales y ergonómicos, y agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Excelente día.